Cordial saludo. En este video voy a continuar hablando en esta introducción acerca de los VCA. En un video anterior trabajamos lo que se refería a la intensidad del VCA, que sea en esta presentación o que sea en esta presentación. Y vimos los conectores de entrada y salida que tiene cada uno de los VCA, ¿sí? Vamos a ver entonces en este video un poco más allá. Vemos que los VCA tienen otro tipo de conectores. Por ejemplo, estos dos conectores que están acá, que se repiten igual. Como comentaba en el video anterior, este módulo tiene dos VCAs exactamente iguales. Y en este caso, este VCA cuenta con un conector que está marcado de forma diferente a como se marca aquí. Y vemos este botón. Vamos entonces a trabajar un poco explicación más profunda sobre estos puertos. Empecemos entonces mirando estas dos opciones que tiene el primer VCA. Tiene una entrada CB, que lo que traduce es control de voltaje, y tiene un botón LinExp, que lo que hace es seleccionar entre el modo lineal de trabajo y el modo exponencial de trabajo. La diferencia entre esto la vamos a ver representada en la siguiente imagen. La diferencia que hay entre estas dos tipos de curvas se refiere a la azul, nos está representando cómo a medida que transcurre el tiempo, digamos por unidades constantes, una información va aumentando. Esta es la versión lineal de un cambio de información. Lo que nosotros tenemos en la línea verde o en la curva verde es el movimiento exponencial de un incremento. Fíjense que manteniendo las mismas duraciones de tiempo para tomar cada muestra, nos está mostrando cómo la curva exponencial aumenta cada vez más la cantidad de valor con respecto a la lineal. Si nosotros trasladamos esto al VCA, veamos cómo es que va a funcionar un VCA utilizando la opción lineal o la opción exponencial. Para eso quiero utilizar este oscilador de baja frecuencia que me va a permitir enviar una señal lenta que yo pueda mirar para ver cómo está siendo afectado el VCA, o más bien la salida del VCA, desde este dispositivo. Voy también a incluir un osciloscopio que me permita ver qué es lo que está pasando. La primera conexión que vamos a hacer es, utilicemos nuestro primer VCA y vamos a conectar esta entrada de control de voltaje a esta salida del oscilador de frecuencia, de baja frecuencia. Si yo hago esto, empiezo a notar algo particular. Fíjense que aquí se manifiesta ya un movimiento. Aquí parece que algo está pulsando. Bien, voy a aumentar un poco la intensidad de esto para que podamos ver, y lo que voy a hacer con el VCA es aumentarle toda su potencia. ¿Listo? Para poder ver qué es lo que está pasando acá. Ya habíamos dicho que un oscilador de baja frecuencia tiene dos formas de funcionamiento, bipolar o unipolar. Lo que estamos viendo acá es lo siguiente. Este VCA no va a funcionar correctamente con la opción bipolar. ¿Por qué? Porque ya vimos que, conectemos para verlo. La opción 0 que tenemos nosotros aquí en el centro es esta misma opción 0 que está en la parte mínima del VCA. Entonces, ¿qué está haciendo el oscilador de baja frecuencia? Aumenta este poco, lo muestra acá, pero el resto no lo deja ver. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es cambiar la versión bipolar a la versión unipolar. Y automáticamente ya vemos que nuestro nivel 0 se mantiene y por encima del nivel 0 va hasta donde va la curva superior. Entonces vemos que ya hay lo que se podría decir una especie de automatización de la salida del VCA. Si yo conectara algo en este momento al VCA y lo enviara a la salida de audio, podría escuchar ese incremento en potencia como una oscilación que aparece y desaparece progresivamente. Fíjense que esta es la opción exponencial, la que está seleccionada. Vamos a hacer algo para poder entender un poco ahora sí el tema de lo lineal y lo exponencial con el VCA. Ya tengo en la entrada
ya veo que está funcionando. Ahora quiero ver cómo es que está saliendo la figura o qué figura está generando acá directamente desde el VCA. Para hacer esto, ¿qué debo hacer? Primero, acabo de hacer la conexión al oscilador de forma que la salida de nuestro VCA pueda enviarse directamente al osciloscopio. Y lo que voy a hacer ahora es voy a crear un espacio para que pueda caber un oscilador que me permita mandar acá la información y poder visualizar en el osciloscopio lo que está pasando con la señal. Fíjense que acá vamos a ver un poco, vamos a tomar este parámetro, lo vamos a aumentar para que tengamos más centrada la imagen. Entonces, miren cómo se correlaciona lo que está pasando aquí. Tenemos, primero que todo, el oscilador está enviando señal directamente al amplificador y este amplificador VCA lo que está haciendo es, si no tuviera esto conectado, fíjense qué es lo que nosotros veríamos o vemos más bien en el osciloscopio y lo que escucharíamos acá sería la señal constante de este oscilador. Pero como vamos a afectar con un control externo, una automatización por así decirlo, fíjense que la forma que toma la señal que está siendo emitida es exactamente la misma forma que tiene el oscilador de baja frecuencia. Voy a hacer un cambio para que se note. Si aumento la frecuencia, del oscilador de baja frecuencia, miren que automáticamente se modifica la señal que está saliendo del otro oscilador. Para aclarar, recordemos, el oscilador VCO, o llamado oscilador también de alta frecuencia, por así decirlo, es el que me está mandando la señal que puedo escuchar, mientras que el oscilador LFO, que es el oscilador de baja frecuencia, es el que me está mandando el control de cambio del VCA. Para ver un poco más en detalle esto, vamos a cambiar la conexión del oscilador de baja frecuencia. Por ejemplo, escojamos la onda triangular y veamos cómo se ve esa onda triangular directamente acá en el osciloscopio. Observe entonces que la forma de onda de la triangular se representa en la forma de onda del oscilador que estoy mandando al VCA. Cambiemos ahora, utilicemos la onda diente de sierra, fíjese que la onda es esta, y ahora cambiemos el conector a la salida diente de sierra y miren cómo automáticamente se ve representada en la onda del oscilador principal la onda del oscilador de baja frecuencia. ¿Sí? Y en el caso de la onda cuadrada, así se vería. Regresemos entonces los conectores al oscilador sinusoidal y vamos a aclarar otra cosa para terminar este video, y es cuál es la diferencia entre lo lineal y lo exponencial para este conector. Entonces, si yo lo dejo en exponencial, observen cómo la onda se representa. Si yo lo cambio a lineal, quiero que observen en detalle el cambio gráfico que tiene. Como puede observar, la versión lineal lo que está haciendo es siguiendo al detalle la curva superior del oscilador de baja frecuencia y la está transmitiendo directamente sobre la onda del oscilador. Fíjense la diferencia con la versión exponencial. Se da cuenta que hay una gran diferencia entre el lugar donde arranca como tal la onda de abajo, entre la amplitud que toma, la velocidad a la que crece, la velocidad a la que cierra. Esta es una muy buena representación de la diferencia entre la versión lineal y la versión exponencial. En la versión lineal, ustedes tienen fidelidad a la fuente original de la modulación, que en este caso es el oscilador de baja frecuencia. En la versión exponencial se generan unos cambios mucho más abruptos y más rápidos de la información que es emitida desde el oscilador de baja frecuencia. En los otros VCA va a funcionar exactamente igual. Comprobémoslo, por ejemplo, con este. Conectemos así y mandemos esto directamente a la versión exponencial. Vamos a minimizar esto.
Fíjense que yo acá tengo la intensidad de salida de la onda que está abajo, pues este es mi oscilador, ¿cierto? Aquí minimizo, aquí maximizo. La opción exponencial, aquí no la tengo como switch, sino como dos conectores independientes. Entonces, o es exponencial o es lineal. Y fíjense que funciona exactamente igual. En algunos casos puede ser más práctico tener el switch. En otros casos puede ser más práctico esto. Ya dependería de cuáles serían sus intereses de control para los VCA.